En el corazón de una tierra marcada por la aridez y la incertidumbre, un hombre caminaba por valles oscuros, su alma inquieta y su espíritu cansado. Era David, un pastor que en su viaje se veía desafiado por miedos y angustia. Aun cuando ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras resonaban en su mente, un recordatorio constante de la protección divina que lo acompañaba. El escenario a su alrededor era desolador, pero la esperanza de un pastoreo amoroso lo guiaba. La figura del pastor, que cuidaba de sus ovejas con ternura y firmeza, reflejaba la relación de David con Dios. Sabía que, en medio de las adversidades, había una promesa de consuelo y seguridad. Lo que realmente estaba en juego era la fe que sostenía su viaje y la búsqueda de un propósito mayor. La expectativa flotaba en el aire como una brisa suave que traía la certeza de que, a pesar de las dificultades, había un camino iluminado ante él. Y así David continuaba, guiado por la luz de la esperanza, listo para enfrentar los desafíos que la vida le presentaría. David caminaba lentamente, sus pasos pesados en la arena caliente del desierto. La luz del sol quemaba su piel, pero el calor exterior era insignificante frente a lo que ardía dentro de su corazón. El recuerdo de aquellas palabras siempre lo acompañaba. Soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Se preguntaba si tenía la fuerza necesaria para enfrentar las pruebas que vendrían. Mientras avanzaba, avistó una pequeña aldea a lo lejos. Las casas, hechas de barro y paja, parecían tan desgastadas como el propio David al acercarse. Los niños jugaban en las calles, pero había un silencio tenso entre los adultos. Recordó las palabras de Salomón: en la multitud de consejeros hay seguridad. David deseaba conversar con alguien, sentir la conexión con el pueblo que habitaba aquella tierra marcada por el sur. «Buenos días, amigo», dijo David a un anciano sentado a la sombra de un árbol. El hombre lo miró con desconfianza. «¿Qué trae a un extraño a esta tierra olvidada?» «Busco un propósito, una dirección para mi vida», respondió David, tratando de ocultar su inseguridad. «Creo que, así como el pastor cuida de sus ovejas, yo también necesito encontrar mi camino». El anciano soltó una mueca de preocupación. «Cuidado con lo que buscas. En este desierto, las ilusiones pueden ser fatales. ¿Qué temes, joven?», David vaciló. «El miedo a fallar, a no ser suficiente. A veces siento que la sombra de la muerte me persigue». El eco del Salmo 23 aún resonaba en su mente, pero la realidad era un peso difícil de cargar. El anciano suspiró. «La fe es un escudo contra las sombras. Recuerda, las dificultades pueden parecer pequeñas, pero pueden transformarse en montañas si no se enfrentan. Hasta los más valientes tienen sus momentos de debilidad». David sintió las palabras del hombre penetrar en su alma. Se dio cuenta de que su mayor desafío no era solo el desierto físico, sino una batalla interna. «Dios me fortalece», murmuró, pero la duda aún flotaba como una nube oscura. En ese momento, la relación entre David y el anciano se convertía en un espejo de sus propias inseguridades. Lo que comenzó como una simple conversación se transformaba en un profundo enfrentamiento con sus... La jornada que apenas comenzaba prometía ser mucho más desafiante de lo que había imaginado. David se sentó a la sombra del árbol, sintiendo el peso de las palabras del anciano. Miró a su alrededor, observando los rostros endurecidos de los aldeanos, cada uno cargando sus propias historias de dolor y lucha. La sensación de que no era solo un viajero, sino parte de una trama mayor, comenzó a cristalizarse en su mente. Si la vida es un viaje, entonces cada paso que doy puede afectar a otros, pensó. El anciano, al percibir el cambio en el semblante de David, dijo: «Eres como una oveja que se ha perdido en el desierto». Pero recuerda las palabras de Isaías a todos nosotros: como ovejas nos desviamos. Cada uno se volvió hacia su propio camino. Isaías 53, 6. ¿Qué harás ahora al darte cuenta de él? David sintió un nudo formarse en su estómago. Siempre había creído que su viaje era solo sobre él mismo, pero ahora veía que sus elecciones podrían impactar en la aldea que lo rodeaba. Al escuchar las risas de los niños, recordó la responsabilidad que llevaba en sí. «No encuentro mi camino. ¿Cómo podré guiar a otros para que se encuentren?» Los adultos, que
que antes parecían indiferentes, ahora miraban a David con una curiosidad creciente. Se dio cuenta de que, al compartir sus inseguridades, se estaba convirtiendo en un catalizador para un diálogo que podría traer esperanza. Pero la duda aún lo consume. ¿Y si fallo? ¿Y si, en lugar de ayudar, causo más dolor? Las palabras de Santiago resonaron en su mente: aquel que sabe que debe hacer el bien y no lo hace, comit peccato. Santiago 4:17. La tensión aumentó. El anciano observaba a David en silencio, como si estuviera esperando una respuesta. La presión del momento se intensificó, y David se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra sus inseguridades, sino también contra la expectativa silenciosa de aquellas personas que, aunque sin saberlo, depositaban una esperanza en él. Respiró hondo, sintiendo la arena caliente bajo sus pies, y decidió que no podía dejarse vencer por el miedo. Seré el pastor que cuida de sus ovejas, murmuró para sí mismo, reconociendo que el viaje no era solo sobre encontrar su propio propósito, sino también sobre convertirse en una luz en la oscuridad que rodeaba a aquella aldea. El conflicto interno que enfrentaba ahora exigía una acción clara, un compromiso de no solo buscar su propia salvación, sino también la de los que lo rodeaban. David sentía el corazón latir en su pecho, la adrenalina corriendo por sus venas mientras la responsabilidad crecía. Miró nuevamente los rostros de los aldeanos. Sus expresiones ahora reflejaban una mezcla de esperanza y desconfianza. Se preguntaba cómo podía ser la luz que necesitaban, recordando las palabras de Mateo: «A vosotros sois la luz del mundo». No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. El peso de esta verdad lo hizo dudar. ¿Qué se esperaba de él? ¿Y si fallaba? Mientras los niños jugaban a lo lejos, David se dio cuenta de que, en la inocencia de la infancia, había un reflejo de la confianza que él mismo luchaba por encontrar. Una voz suave, casi como un susurro, resonó en su mente. ¿Y si tú eres la respuesta para su dolor? Recordaba el pasaje en Filipenses: «En todo lo puedo en aquel que me fortalece». Pero la duda aún lo consumía, y sabía que la esperanza no venía sin sacrificio. El anciano, que parecía discernir su lucha interna, se acercó. «David, lo que decidas puede no solo moldear tu destino, sino el de todos a tu alrededor». En Ezequiel, Dios nos recuerda que si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirán. Tienes la elección de ser un justo o un desviado. David sintió el peso de las palabras como una carga. Sabía que su elección de convertirse en un guía para aquellos que estaban perdidos no sería fácil. ¿Cómo podría liderar si él mismo no tenía un camino claro? El miedo a fallar se convirtió en un fantasma que lo atormentaba, y se encontró en un dilema. Por un lado, la presión de ser un líder; por el otro, la certeza de que la incertidumbre lo acompañaba. Los aldeanos comenzaron a murmurar entre sí, y David se dio cuenta de que, independientemente de sus inseguridades, ellos lo miraban como la última esperanza. Tenía que actuar, pero ¿cuál sería el costo? La tensión crecía y sintió que la elección se acercaba. ¿Qué harás, David? ¿Te convertirás en la voz que clama en el desierto, o permanecerás en silencio, observando el dolor ajeno? La pregunta resonaba en su mente, cada vez más insistente. ¿Y si fallo? Se cuestionaba en voz baja, como si la duda pudiera disiparse con un murmullo. Pero la respuesta era clara. ¿Y si soy la respuesta que necesitan? Respiró hondo, tomando una decisión. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero David estaba decidido a enfrentar cada uno de ellos, no solo por sí mismo, sino por la aldea que ahora sentía como suya. David respiró hondo, sintiendo el aire pesado de expectación a su alrededor. Hoy no puedo esconderme, pensó, mientras sus ojos se fijaban en la multitud. El anciano lo observaba con una mirada alentadora, y los niños, con miradas curiosas, parecían esperar algo que cambiaría sus vidas. Era el momento de actuar, de no solo existir, sino de convertirse en la luz de la que tanto hablaba. Recuerdo Salmos 11, las 9:10:5 en lámpara, para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios sería su guía. Con un paso al frente, David levantó la voz, firme y clara. Pueblo de la aldea, sé que el dolor y la incertidumbre nos rodean,
pero recuerden las promesas del Señor en Jeremías 2, las 9 y 11, Dios nos dais, porque yo bien sé los pensamientos que tengo a vuestro respecto. No estamos solos en esta lucha. Sintió la adrenalina pulsar en sus venas y sus palabras comenzaron a fluir, cada una cargada de un nuevo propósito. Los murmullos de la multitud comenzaron a silenciarse mientras algunos rostros se iluminaban con esperanza. Continuó. Cuando Jesús dijo en Juan, las 2:27 de la tarde, «Dejo la paz, mi paz os doy», no estaba solo hablando, estaba prometiendo. Vamos a ayunarnos, enfrentar nuestros miedos y reconstruir esta aldea. El anciano, que antes se había acercado, ahora estaba a su lado, asintiendo con aprobación. Los rostros antes desconfiados comenzaron a transformarse, y David vio lágrimas acumularse en los ojos de una madre y una sonrisa tímida en un niño. La tensión en el aire empezó a disiparse, como si un peso invisible estuviera siendo levantado. David podía sentir que estaba haciendo lo correcto, a pesar de la sombra del miedo que aún susurraba en su corazón. Recordó las palabras de Filipenses 4:6-7, «No andéis ansiosos por nada», y allí estaba él, enfrentando su ansiedad, transformándola en acción. El poder de la decisión resonó en su interior, y supo que incluso si fracasaba, ya estaba en el camino correcto. Mientras los aldeanos comenzaban a unirse, formando un círculo a su alrededor, la esperanza se volvía palpable. La energía cambió, y David sintió que la luz que deseaba ser ya comenzaba a brillar, no solo a través de él, sino en la unión de todos los presentes. Lo que antes parecía una carga ahora se transformaba en una responsabilidad compartida. Y, al mirar a los ojos de los aldeanos, David se dio cuenta de que ya no estaba solo, había elegido ser la luz, y con esa elección, un nuevo capítulo comenzaba a dibujarse. David sintió una ola de alivio al darse cuenta de que sus palabras habían resonado en los corazones de los aldeanos. La tensión que antes dominaba el ambiente ahora se disipaba, y un sentimiento de unión comenzaba a florecer. Vio a la madre, que antes lloraba, ahora sosteniendo la mano de su hijo con firmeza, y a un grupo de hombres y mujeres acercándose, decididos a unirse en la reconstrucción de la aldea. Era verdad, pensó David. La fe puede mover montañas. En Mateo las 5:20 de la tarde, Jesús dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte pasa de aquí a allá, y él pasará. Se dio cuenta de que, al igual que ese pequeño grano, la fe compartida podría hacer milagros. Los aldeanos comenzaron a discutir entre sí, formando planes e ideas sobre cómo podrían trabajar juntos. El anciano, que antes parecía un guía solemne, ahora tenía un brillo en los ojos, y su voz se unió al coro de esperanza. «Vamos a construir un nuevo futuro», dijo, y las palabras resonaron como un firme compromiso entre todos. David reflexionó sobre la transformación que ocurría ante sus ojos. Había dado el primer paso, y ahora veía el poder de la colectividad. Aprendí que la verdadera fuerza no está solo en un único líder, sino en el coraje de un pueblo unido, pensó. El miedo que lo consumía antes ahora se transformaba en un combustible. No solo había elegido ser la luz, sino que también había encendido la llama de la esperanza en cada uno de los presentes. El narrador observaba la escena con una mezcla de admiración y orgullo. Los niños, antes inquietos, ahora sonreían y corrían entre los adultos, mientras la energía vibrante llenaba el aire. La aldea, que parecía al borde de la desesperación, comenzaba a levantarse, y la fuerza del amor y de la fe se hacía evidente. Era un nuevo comienzo, y David, en medio de todo esto, se sentía más fuerte que nunca, no por su propia valentía, sino por la fuerza colectiva de un pueblo que había decidido no dejarse vencer. David miró a su alrededor, observando la transformación que ocurría en la aldea. La gente, unida y decidida, comenzó a limpiar los escombros, reconstruir casas y plantar nuevas semillas en la tierra que antes estaba devastada. Así como en Romanos las 12:12, encontraron fuerza en la adversidad. La fe que resonaba entre ellos era palpable, un testimonio del poder divino que los guiaba. A medida que pasaban los días, la aldea florecía. El anciano, ahora un símbolo de sabiduría y liderazgo, organizó reuniones regulares,
donde todos podían compartir ideas y sentimientos. La unión de la comunidad se había convertido en un ejemplo vivo de lo que Jesús enseñó en Juan 1:34 de la tarde. Han un nuevo mandamiento, les doy a que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ustedes también deben amarse unos a otros. Esa era la esencia de lo que David había conquistado, en un amor que trascendía el miedo y el dolor. Al final de la jornada, David reflexionó: aprendí que la verdadera fuerza proviene de la confianza en los demás y de la creencia de que, juntos, podemos enfrentar cualquier tempestad. Sentía que cada lágrima y cada sonrisa contribuían a un futuro mejor, y que la justicia divina se manifestaba en la reconstrucción de sus vidas. El narrador observó con satisfacción el renacimiento de la aldea. La historia de David y de los aldeanos era un recordatorio poderoso de que, incluso en las horas más oscuras, la fe y la unión pueden crear luz. La verdadera moral de la historia era clara: la fe no es solo una creencia individual, sino una fuerza colectiva que, cuando se cultiva, puede mover montañas y transformar vidas. David se sentó en una piedra, observando la aldea que ahora vibraba con vida. El sol brillaba intensamente y las risas de los niños resonaban a lo lejos. Recordó los días oscuros que habían precedido a esta transformación y sintió una ola de gratitud. La fe, que antes parecía una luz tenue, se había convertido en un faro resplandeciente, guiando cada paso de la comunidad. La idea de que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana, resonó en su mente. Es necesario creer que el dolor es temporal, y que a través de la perseverancia y la unión, la alegría siempre encontrará su camino de regreso. Mientras David reflexionaba, también recordó la importancia de la obediencia a Dios a la historia de la aldea. Era un testimonio vivo de lo que sucede cuando las personas se reúnen en fe y confianza. Así como en Hebreos 11:1, donde se dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. Vio que la fe colectiva los llevó a un futuro más brillante. La confianza mutua no solo los unió, sino que también los fortaleció en sus luchas. La verdadera obediencia a Dios no es solo seguir reglas, sino vivir en armonía con las enseñanzas de amor y compasión. David también se dio cuenta de que la transformación de la aldea no fue solo física, sino espiritual. Las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:13 resonaron en su corazón: puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. La fuerza que él y sus vecinos encontraron no era solo una fuerza interna, sino una fuerza que fluye de la conexión con lo divino. Al unirse, se convirtieron en más que un grupo de individuos. Se convirtieron en una comunidad que reflejaba el amor de Cristo en sus acciones. Mirando la nueva cosecha que brotaba de la tierra, David entendió que la siembra de amor y esperanza siempre trae frutos abundantes. Deseaba que todos en la aldea supieran que sus acciones, por pequeñas que fueran, podían tener un impacto duradero. Al igual que en Gálatas 6:9, donde Pablo exhorta: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. La perseverancia y el amor son semillas que, cuando se cultivan con fe, florecen en bendiciones, con una sonrisa en el rostro. David concluyó que la transformación de la aldea era un reflejo de lo que sucede cuando se vive en armonía con las enseñanzas. Deseaba que todos pudieran ver que, así como un árbol frutal crece a partir de una pequeña semilla, el verdadero cambio comienza en cada corazón. Oró por su comunidad, pidiendo a Dios que continuara guiándolos y fortaleciéndolos en su camino. El narrador, observando la escena, sintió que la historia de David y la aldea era más que una simple narrativa de superación. Era un recordatorio de que la fe, cuando se comparte, se convierte en una fuerza poderosa. Sabía que la moraleja de la historia no solo inspiraba, sino que también ofrecía lecciones prácticas para la vida cotidiana. La verdadera unión y la fe en Dios son capaces de mover montañas y transformar vida, incluso en las circunstancias más desafiantes. Que cada uno de nosotros, así como David, pueda aprender a cultivar la fe y el amor en nuestras vidas diarias. Que podamos recordar que juntos somos más fuertes
y que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el mundo a nuestro alrededor. Con esta reflexión, el narrador concluyó que la verdadera fuerza de la comunidad reside en la capacidad de amar y apoyar unos a otros, siempre buscando la guía divina en cada paso del camino.